Bienvenidos a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Es una alegría para nosotros contar con tu compañía. Estamos convencidos de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la esperanza, es que puedas llegar a tener una intimidad real y conozcas más de Jesús. Bienvenidos. Mi nombre es Alexander Agudelo Mesa, soy diácono de la iglesia y tengo el privilegio de hoy poder guiarlos en este mensaje del día de hoy. Quiero que vayamos por favor a Jeremías 32:39. Jeremías 32:39. Con este pasaje vamos a iniciar el día de hoy. Y quiero que estemos muy atentos a todo lo que el Señor hoy nos quiere transmitir. Jeremías 32:39, creo que en las diapositivas también lo podemos ver. Y vamos a leer a la voz de 1, 2 y 3. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Bueno, leímos como 3 o 4. Yo quiero que toda la iglesia lea este pasaje de la escritura. Además que no hay excusa, lo tenemos también en la diapositiva. Entonces vamos a leer a la voz de 1, 2 y 3. Haré que haya coherencia entre su pensamiento y su conducta, a fin de que siempre me teman para su propio bien y el de sus hijos. Cerremos los ojos y vamos a orar. Señor, hoy ponemos delante de ti esta palabra. Permítenos, Señor, que la podamos poner en práctica, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice... Amén. Bueno, estamos como primera hora de la mañana, como que apenas estamos despegando. La palabra de Dios dice, por favor, vuelvan nuevamente a la diapositiva. Está como en unos colorcitos 3 palabras que quiero destacar: coherencia, pensamiento y conducta. ¿Sí? Resulta que cuando Jesús vino a esta tierra, una de las cosas que Él más llamó la atención, y a un grupo de personas a las cuales Él recriminó cuando estuvo aquí en la tierra, fue a quienes, a los fariseos. ¿Y qué era lo que pasaba con los fariseos? ¿Recuerdan? Que eran fariseos, ¿cierto? Ese era el gran problema de los fariseos, que eran fariseos que decían una cosa pero hacían otra, que de alguna manera no había coherencia entre su pensamiento y sus acciones. ¿A quién le gusta tener, o a quién le gustaría que le dijeran fariseo? Levante la mano. Una, no más. ¿Sí? ¿Le gustaría que te dijeran así? Bueno, estén pendientes de las preguntas porque no. Amén. Creo que a ninguno nos gustaría que dijeran: ay, venga, yo quiero decirle algo a usted como amigo mío. Dígame, usted es muy fariseo. Entonces, ay, gracias. ¿Cierto? Ninguno de nosotros esperaría eso, ¿cierto? Es más, ninguno de nosotros quisiera ser tratado de esa manera. Pero lastimosamente muchas veces en nuestra vida hay esa falta de coherencia entre el pensamiento y nuestra conducta. Pero eso no es lo que yo quiero hablarles tanto en el día de hoy. Yo quiero que vayamos a Filipenses 1:6, ¿sí? También está allí, lo pueden buscar o lo podemos leer todos. Quiero que también lo leamos todos, por favor, para que esa palabra entre y penetre en nuestro corazón. Dice Filipenses 1:6, a la voz de 1, 2 y 3. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y dice Pablo: estoy convencido, estoy seguro, ¿sí?, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Porque de alguna manera cada uno de nosotros tiene como un fariseo allá chiquitico, ¿sí? En otro se ve más grande, ¿sí? Pero que muchas veces hay esa falta de coherencia entre lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros recibimos de la palabra de Dios y lo que nosotros hacemos. Pero ¿qué nos dice Pablo en esta mañana? Dice que él está convencido que si Dios empezó una obra en nuestro corazón, Él la va a ir perfeccionando. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos perfectos,
¿Qué quiere decir eso? Que todavía nos falta mucho. Yo quiero que mire a la persona que tiene al lado, no le diga nada, pero con los ojos usted le dice como que te falta, ¿sí? Pero no le diga nada, solamente con los ojos, como que hay mujeres que con los ojos le dicen no todo, ¿sí? Y hombres también, ¿sí? Y ahora usted mírese a usted mismo y usted diga, me falta y mucho. ¿Sí? Pero la buena noticia del día de hoy es que Dios mismo va a ir perfeccionando esa obra hasta el día de Cristo Jesús. Somos obras en construcción en las manos del arquitecto de nuestra vida. Amén. Por eso hoy quiero compartirles que lo peor que nos pueden decir a nosotros es algo que se habla mucho dentro de los jóvenes. Tal vez como una forma de hacerlo sentir uno bien. Y llegan y le dicen a uno, este me cae tan bien, nunca cambies. Oh. Uno debería cuando le dicen eso, uno como que salir despavorido, no me diga eso. Porque todos estamos en un proceso de constante mejoramiento. Y por eso cuando uno dice nunca cambie, usted le tiene que decir, no, un momento, yo sí, tengo que seguir cambiando cada día de mi vida. Porque me falta. Imagínense que nosotros tenemos que llegar a ser a la imagen de Cristo Jesús. Imagínense todo lo que nos hace falta. ¿Quién dice amén? Amén. Bueno, hay ya como 25 personas que están conmigo. Además, escuchen lo que les voy a decir y eso sí necesito que se lo diga a la persona que tiene al lado. Dicen, no podemos pretender, dígale a la persona que tiene al lado, seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. No podemos seguir haciendo lo que hacemos día tras día y esperar que las cosas cambien, ¿sí? Tienen que haber cosas diferentes. Esta sociedad está reclamando, anhela personas que sean coherentes, que sean transparentes, que usted diga, esa persona yo le creo. Esa persona realmente es diferente porque lo que él piensa, eso lo hace. Los jóvenes hoy anhelan y desean líderes que realmente sean coherentes. Eso es lo que ellos están esperando. Por eso el título de la predicación para aquellas personas que toman apuntes, para los que no lo hacen pero hoy lo van a hacer, es el siguiente, y dígaselo también a la persona que tiene al lado, así como dice, es tiempo de cambiar. Si es el esposo o la esposa, dígaselo como con más fuercita, dígale, es tiempo de cambiar. ¿Sí? No podemos seguir en las mismas. Y yo hoy quiero compartirles tres claves para poderlo hacer, para poder cambiar, para poder experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. Son tres claves que hoy Dios quiere hablar a tu corazón, que si nosotros las ponemos en práctica, vamos a poder experimentar ese cambio. Dígale otra vez a la persona que tiene al lado, es tiempo de cambiar. Primer punto, primer capítulo. Vamos a Isaías 6, del 1 al 7. Isaías 6, del 1 al 7. Y lo vamos a leer. Esta es una visión que tuvo el profeta Isaías. Dice que, voy a leer desde el versículo 1, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira,
Esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Es una visión del profeta Isaías, donde él ve a Dios en toda su majestad. Dice que habían unos serafines que tenían 6 alas, con 2 se cubrían la cara, con 2 se cubrían los pies y con las otras 2 volaban y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor. Y en ese momento donde él tiene esa visión de esa majestuosidad de Dios, dice: ay de mí, que soy un hombre pecador, de labios blasfemos, y que vivo en un pueblo, ¿sí?, donde también pasa exactamente lo mismo. Y lo primero que yo quiero resaltar acá es que Isaías entra en la presencia de Dios. Y en esa presencia de Dios, él tiene una revelación para su vida. Y en esa revelación de su vida, para su vida, él lo que se encuentra es como algo así, desnudo delante de Dios. Y lo primero que yo quiero llamar la atención a cada uno es: ¿qué tanto estamos yendo a esa presencia de Dios? ¿Cuál ha sido la revelación para tu vida en el día de hoy? En el día de ayer, ¿qué es lo que Dios quiere para tu vida? Porque resulta que él sabía cuál era su problema y él se lo confesó al Señor: tengo este problema. Y Dios tenía ya la solución para ese problema. Pero lastimosamente, y hace unos días me volví a ver la película La Cabaña. Y Dios me decía allí en esa película, yo ya sabía que debía predicar, y me decía: la iglesia necesita sanidad. Y me ponía un dolor en el corazón por toda la iglesia. Y yo lloraba y lloraba. Y Dios me decía: hay falta de sanidad en el corazón de las personas. No hemos perdonado. Aún seguimos con dolor en nuestro corazón. Quiero que vayamos a Hebreos 12:15, que nos habla de una triste realidad, que nosotros necesitamos ponernos a cuentas claras con el Señor. Esos momentos donde tú estás en la presencia de Dios tienen que servir para que haya esa sanidad interior. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 12, vamos a leer desde el 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es muy claro, la palabra de Dios es clara. Hay una necesidad de santidad para poder ver a Dios. Por eso necesitamos cambiar. Tenemos que quitar ese lastre que tal vez muchas veces tenemos en nuestra vida. Versículo 15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amargue brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Pueden haber raíces amargas en nuestro corazón. Pueden haber momentos, y lo dice el pastor Darío, quiero leérselos a ustedes directamente en el fruto eterno. Él habla de que esa raíz amarga produce un fruto, un árbol de resentimiento. Y el fruto del árbol del resentimiento es la falta de perdón. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es estar mirando los frutos. Y él dice: debemos ir a poner el hacha a la raíz. Quiero leerlo desde del fruto eterno. El pastor Darío Silva dice: hay que poner el hacha en la raíz, puesto que ésta se origina en traumas de la niñez, ideales perdidos, sueños rotos, metas frustradas, etc. Para esto se necesita la sanidad interior, que es un acompañamiento bajo la guía del Espíritu Santo para ubicar la raíz y poder arrancarla del corazón. Hay que ir, no podemos dejar que esas raíces de amargura, esa falta de perdón sigan nuestra vida. Quiero decirles algo que le pasó a un amigo, no mentiras, que me pasó en un trabajo que tuve, ¿sí? No fue fácil para mí ese trabajo. Me sentí muy mal, frustrado, humillado. Salí no muy bien de ese lugar.
Y la jefe fue muy fuerte conmigo, pero yo dije, por fin salgo de acá, renuncié, por no decir que me renunciaron. Y yo dije, gracias a Dios, paz, tranquilidad. Y mi papá espiritual me llamó y me dijo, te tengo un reto. Me dijo, claro, dígame, estoy lo que sea con el Señor. Debes ir a pedirle perdón a esa persona. Yo quedé aterrado, yo miré para el cielo, yo, Señor, no le entendí. Si ella fue la que me hizo daño, si ella fue la que barrió y trapeó el piso conmigo, ¿cómo se le...? O sea, pues yo no le dije eso, pues yo lo pensé. Increíble, no puede ser. Fui, hablé con mi esposa y le dije, mi amor, tengo un reto de parte de Dios, porque lo tomé de parte de Dios. Debo hacer esto. Y mi esposa pues sabiamente me dijo, usted está loco, ¿sí? ¿Cómo le ocurre? Si con usted fue al que le dijeron, si a usted fue al que le hicieron, usted ir. Yo, pues mi amor, si Dios lo dice, pues hagámoslo. Yo la verdad se los confieso, no le van a decir a nadie, pero yo lo hice más por obediencia que por que yo decía, por convicción. Yo dije, bueno, vamos. Fui, no sabía qué hacer, pero fui y lo hice y pedí perdón. Y ustedes no se imaginan la libertad que pude experimentar de la mano de Dios, ¿sí? Luego, después de que ya han pasado el tiempo y los tiempos, yo digo, gracias Señor, porque no dejaste que esa raíz de amargura empezara a convertirse en un árbol de resentimiento. Lo peor, no, a lo mejor, es que no solamente hubo ese perdón, sino que me dijeron, venga, yo necesito que usted ore por esto, eso es casi un imposible, pero oremos por eso. Y oramos y Dios se manifestó milagrosamente. Hizo algo que era sobrenatural y yo dije, ¿qué? ¿Por qué? Porque Dios está cuando tú y yo realmente obedecemos, cuando tú y yo dejamos que sea Él el que sane todas las heridas de nuestro corazón. Amén. Quiero por favor que ahora vayamos a Juan capítulo 8, versículo 2 al 12. Quiero que todos por favor vayamos, que alguien me colabore por favor con la lectura. Porque uno de los momentos que me parece más impresionante, quiero saber quién se ha visto la película La Cabaña. Levanten por favor la mano. Bueno, muy bien. Tiene una enseñanza impresionante. Y hay un momento donde se habla acerca del juez, ¿sí? Y que muchos de nosotros lastimosamente estamos sentados en esa silla del juez. Yo quiero que teniendo en mente esto, vayamos y leamos por favor Juan capítulo 8. Si alguien ya lo tiene. ¿Alguien ya lo tiene? Dieguito, para acá. Juan 8, lo vamos a leer desde el 1. Sí. Dice, la mujer sorprendida en adulterio. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo. No, sí, ¿sí es eso? 8, sí. Perdón. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en la adolescencia, se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y le dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
e inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Sí? Quédate ahí. Y hay una escena que, pensando en lo que yo les digo, en la silla del juez. En la cabaña, el actor principal, Dios lo está llevando por un camino donde él necesita conocer realmente a Dios. Y donde en ese proceso de sanidad interior había un gran problema en su corazón. Y era que veía y estaba juzgando todo y a todos. Y lastimosamente muchos de nosotros estamos sentados allí en la silla del juez. Y seguimos juzgando a todos. Seguimos juzgando lo que hacen las personas, lo que no hacen las personas, lo que ellos piensan y lo que no piensan. Nos juzgamos los unos a los otros, pero lo que hay detrás de todo eso, y es a lo que lleva en esta película a entender, es que estamos finalmente juzgando a Dios. Y tal vez nosotros veamos hoy a Diego allí en la silla, pero tal vez somos nosotros los que estamos también sentados allí en otra silla, juzgando a los demás. Y desde este punto de vista yo quisiera decirles, ¿quién quiere sentarse en la silla? ¿Quién quiere ser juez? ¿Acaso nosotros estamos siendo jueces cuando Dios lo que nos está diciendo el día de hoy es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra? ¿Qué es lo que está realmente habiendo en mi corazón para los otros? ¿Cómo es tu trato con el Señor? Muchas gracias, Dieguito, Dios me lo bendiga. ¿Qué es lo que hay en ese corazón? Porque en la palabra de Dios lo que dice es que nosotros debemos perdonar a los demás como Cristo nos perdonó. ¿A quién Cristo ha perdonado? Levante la mano. ¿Sí? A todos nosotros. ¿Cómo nos perdonó Cristo? Pues de esa misma manera es que debemos perdonar. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día en las familias? Hay conflictos, hay peleas, hay problemas, no se quieren ni ver. Por plata, por comentarios, porque es que no me lo aguanto más. Pero tú y yo, que sabemos la verdad de la palabra de Dios, tenemos una obligación. Hoy lo leíamos en el devocional de Ujieres. Dice que nos obliga el amor, nos obliga el sacrificio de Cristo en la cruz a ser ministros de reconciliación. Esa es la labor que tú y yo tenemos que hacer en nuestros hogares. Quiero, para terminar este primer punto de sanidad interior, que miremos el siguiente video. Es el momento en que nosotros tenemos que dejar allá. Hace como 15 días estuve en Ibagué y el pastor dio una prédica impresionante acerca de las ofensas, de cómo tú y yo nos dejamos llevar por cosas tan pequeñas y las alimentamos y no dejamos que fluya el perdón. Pero las ofensas, con cualquier cosita que hacen, no me miró, no me saludó, dijo esto, esas sí las alimentamos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú vayas allá en la presencia de Dios y puedas tener tu corazón completamente sano. Amén.
Segunda clave para poder cambiar, it's time to change, la confianza. Vamos por favor a Mateo 14, 22 al 32. Mateo 14, 22 al 32. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje que hemos hablado muchísimo, pero la idea es poder saber qué de ahí me sirve a mí para realmente realizar los cambios que yo necesito en mi vida diaria, en lo que yo estoy haciendo día tras día. Mateo 14, 22, lo vamos a leer todos por favor. Dice, vamos a leer versículo a versículo porque es muy rico en su contenido este pasaje. Dice, Jesús camina sobre el agua. Versículo 22 dice, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo. Lo primero que yo quiero llamar la atención es Jesús. Dice que él subió a la montaña y que él necesitaba orar a solas. Y a mí eso me parece impresionante porque Jesús se supone que es el Hijo de Dios, que es uno con el Padre, y aún así él sabía que necesitaba un momento para estar a solas con Dios. Y yo quiero que nosotros pensemos en esos momentos a solas y si realmente estamos sacando ese tiempo para hacerlo. Porque si Jesús lo hacía, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Para levantarnos y pensar que ya podemos empezar a hacer las cosas sin haber hablado con nuestro Padre. Versículo 24. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Ellos se suben en una barca, ¿sí? Y empieza a ser zarandeada por las olas. Eso es un ejemplo, una muestra de lo que nos está pasando a nosotros en el día a día. Estamos en una barca que es el mundo, y el mundo nos zarandea, y el mundo nos consume. Y el mundo está en contra de lo que tú y yo queremos hacer, que es agradar a Dios. Y el mundo mueve esa barca y nos aleja de Jesús. ¿Qué tan zarandeado estás en el día de hoy? Hay una escena en la cabaña con relación a este pasaje, donde no solamente él está en la barca, sino que esa barca se empieza a romper. Y el agua empieza a entrarse y empieza a volverse negro. Y tal vez esa puede ser algo muy parecido a lo que tú puedes estar viviendo. Tú vas en la barca, estás siendo zarandeado por las olas, pero ves que cada vez las cosas se están poniendo más oscuras. Y esa es la situación que está viviendo allí Pedro. Pero yo quiero que nosotros podamos contextualizar con lo que nos puede estar pasando a nosotros. Vamos por favor al versículo 25. En la madrugada, ojo, y no se les olvide eso, el viento le era contrario. Nosotros quisiéramos que todas las cosas estuvieran bien, pero muchas veces ese viento es contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el lago, quedaron aterrados, sorprendidos. Era algo sobrenatural. A nosotros nos aterran las cosas que son sobrenaturales. Dijeron, es un fantasma, gritaron de miedo, pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y miren lo que dice Pedro, que me parece impresionante. Dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y eso, cuando yo leía y yo vuelvo y leo ese versículo y yo digo, ese Pedro, ese que lo negó 3 veces, ese Pedro que él muchas veces lo tuvo que regañar y reprender, pero es un discípulo que hace una oración atrevida. Él se atreve a decir algo que ninguno de los otros 12 dijo. Dios, si tú eres Jesús, mándame a mí. ¿Sí? Si tú realmente eres quien dice que eres, yo quiero también hacer lo que tú haces. Y yo lo que quiero llamar la atención es, ¿cuántos Pedros hay aquí en este lugar?
¿Cuántos realmente están en esa barca zarandeada por las olas y pueden levantar la mano y decir, si tú eres Jesús, mándame? Si tú eres Jesús, yo quiero hacer lo que tú haces. Hace unos meses vino el pastor Silvano Espíndola y nos dijo, debemos pasar de la fe a la confianza. Dice el pastor Darío Silva que nosotros debemos pasar de la creencia a la vivencia. Escuchar, y nosotros hemos hablado mucho acerca de tener fe. Y que no podemos tener fe en la fe, sino fe en Jesucristo y en lo que Él hace y en su poder. Pero yo pienso que necesitamos ser más atrevidos. Yo pienso que necesitamos ser más como Pedro, que levantó su mano y dijo, si tú eres Jesús, yo quiero ir allá. Yo quiero caminar sobre las aguas. Yo quiero experimentar tu poder. Yo quiero que sigamos leyendo lo que dice acá. Dice el versículo 29. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. En dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y tal vez, y eso va a tener mucha referencia con lo que vamos a hablar ahorita en el tercer capítulo, pero el temor nos paraliza y nos hace mirar hacia otro lado. No sé cuál sea la situación que tú estás viviendo en este momento, pero muchas veces estamos caminando sobre el agua y nos podemos distraer fácilmente. Y cuando tú desvías tus ojos de los ojos de Jesús, te vas a empezar a hundir. Y por eso es que tú y yo necesitamos constantemente estar de la mano del Señor. Porque Él no nos ha prometido que va a ser fácil este caminar, pero sí nos ha prometido que va a estar con nosotros siempre. En todo momento, en todo lugar, en todas esas situaciones difíciles que tú y yo estemos pasando. Siguiente versículo. Versículo 31. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y no sé cuál sea la circunstancia que tú estés viviendo en este momento, pero hoy Dios quiere extender su mano. Él quiere decirnos que tal vez hasta ahora no hemos tenido la fe, pero aún así Él está dispuesto a extender su mano y levantarnos, y que tú y yo de su mano podamos caminar sobre esas aguas. Amén. Confianza para poder cambiar. Tercer capítulo. Bueno, antes de eso quería contarles un poco de una experiencia que mi esposa y yo tuvimos. Qué pena decirles tanto de mi vida, pero es la que más conozco y la donde estoy más seguro, donde ha obrado Dios. Ella trabajaba en el Banco de la Vivienda y le iba muy bien. Hace más o menos unos 3 años, ella se estaba ganando en promedio 2,5 millones, 3 millones de pesos. Teníamos muchos proyectos a futuro, pero dentro de esos había un proyecto que para mí era el más importante de todos, y era tener a nuestra segunda hija. Dios ya me había hablado, me había dicho, ya es el momento. Y yo me acerqué a ella y yo le dije, mi amor, Dios me dijo que ya era el momento, ¿sí?, de poder tener a nuestra segunda hija. Ella me dijo, claro, mi amor, no hay problema, pero entonces renuncio. Yo, ¿cómo? Yo, así que renuncia, mi amor. Sí, porque si vamos a tener una hija, yo me quiero dedicar a esa hija. Yo quiero ser mamá. Yo no quiero como con la primera hija que me tocó trabajar, ir a entregarla muy temprano en la mañana y muchas veces no poderla ver. Yo me fui a orar y a mi Dios me lo dijo claramente. Me dijo, no importa, yo soy tu proveedor. Yo no sé si en ese tiempo yo estaba muy espiritual o qué. Yo le dije, mi amor, entonces renuncie, ¿sí? Ella casi se tambaleó. De verdad, pero es que no nos alcanza con el sueldo que yo tengo ahorita, con el sueldo suyo menos.
Y yo le dije, no importa, pero a mí Dios me dijo que Él era nuestro proveedor. Efectivamente, ella renunció a plática, ¿no? Ella renunció, no me acuerdo. Bueno. Quedó embarazada, ¿sí? Se pudo dedicar a la niña y yo vi la restauración de Dios en su vida. Y lo que les quiero compartir es que muchas veces nosotros nos guiamos es por la plata, por lo que tenemos, por lo que nosotros vemos. Pero hay momentos donde tú y yo tenemos que aprender a confiar realmente en lo que Dios quiere hacer. Hoy en día, gracias al Señor Todopoderoso, fue suficiente la provisión. Dios nos regaló un lugar hermosísimo, ¿sí? Un carro espectacular y lo más importante, una familia que no tiene precio. Y el poder estar, mi esposa, con sus hijas, eso no tiene precio y no tiene valor. Entonces vale la pena confiar en el Señor. Y precisamente por eso está este capítulo 3, que lo he denominado la obediencia. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Quiero que estemos muy atentos, porque vamos a ver varios versículos. Y yo sé que hoy Dios va a hablar a través de estos versículos. Primera de Reyes, capítulo 17. Es una historia que también se ha compartido mucho. Pero Dios me habló acerca de otras cosas que quería que compartiera. Porque tiene que ver con ese paso de fe. Yo doy el paso de fe. Yo lo doy. Pero tiene que haber continuidad en cada una de las cosas que yo hago y que tú haces. Dígale por favor a la persona que tiene al lado, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Una cosa es usted decir y otra cosa es usted hacer. Primera de Reyes 17:1 dice: ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad, fue a decirle a Acab: tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Ojo, quiero ponerlos en contexto. Elías era un profeta de Dios, ¿sí? Recibió una instrucción de parte de Dios y era ir a hablarle al rey de esa nación y tenía que decirle algo, y era que no iba a volver a llover hasta que él dijera. El profeta es aquel que habla y que dice lo que Dios le ha dicho. Esos son los profetas, ¿sí? Él, ¿qué es lo que hace? Él obedece lo que Dios le dice. El rey Acab, yo primero que todo aquí veo, tiene misericordia, porque es que él va y da una noticia que no es nada alentadora. Dice que no va a haber lluvia, ¿sí? Y miremos qué causó eso en toda la nación de Israel. Vamos por favor a Primera de Reyes 18, del 1 al 4. Dice: después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Pasaron 3 años sin que hubiera lluvia. Ustedes se imaginan, pues uno no, como que no imagina, porque aquí como llueve y llueve y llueve. Ustedes imaginan 3 años sin lluvia. ¿Qué significa eso para la tierra? ¿Qué significa eso para las personas? ¿Qué significa cuando hay un desabastecimiento de esa forma? 3 años sin llover. Dice que había una hambruna tremenda. Si ustedes son juiciosos y hoy en la tarde lo quieren hacer, léanse ese Primera de Reyes 17, después del 1, que es la historia de la viuda de Sarepta, que dice que ellos ya iban a hacer lo último para morirse, porque había una hambruna tremenda, la gente se moría de hambre. Llega nuevamente y ya les va a decir que ya va a volver a llover. Dice el versículo 2: así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. En Samaria había mucha hambre, por lo tanto Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel
estaba acabando con los profetas del Señor. Ojo, porque aquí hay un punto muy importante. Jezabel era la esposa de Acab y estaba influenciada por un espíritu de control. El que mandaba no era Acab, sino Jezabel. Se hacía todo lo que Jezabel dijera. En ese tiempo, en ese momento, había un espíritu de control. ¿Y qué es lo que busca el espíritu de control? Mire que ahí lo dice claramente. Dice en el versículo 3: por lo tanto Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio general, Señor, como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor. ¿Qué quiere Jezabel? Quiere callar al profeta, quiere eliminar al profeta, al que habla de parte de Dios. Abdías había tomado a 100 de ellos, o sea de los profetas, y los había escondido en 2 cuevas, 50 en una, y les había dado de comer y de beber. O sea, habían escondido para que Jezabel no acabara con todos los profetas de Israel. Pero los habían metido ¿en dónde? En unas cuevas. Y yo quiero que ustedes lo tengan ahí presente. ¿Estaban en dónde? En unas cuevas. ¿Y cuántos habían? 100 profetas, 50 en una cueva, 50 en la otra cueva. Y les daban comida y bebida. ¿Y por qué creen ustedes que estaban en esas cuevas? ¿Por qué? ¿Van a gloriarse? No. Para refugiarse. ¿Y por qué tenían que refugiar? Por la muerte. ¿Y por qué por la muerte? Porque estaban muertos de miedo. El miedo los había llevado ¿a qué? A meterlos en esas cuevas. Ojo, porque seguimos leyendo. Versículo 4, ya lo leímos, ¿cierto? 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Vamos a ir por favor a Primera de Reyes 19, del 1 al 4. O sea, no sean, espere. No, perdón, del 18, Primera de Reyes 18, 16. Dice: Abdías fue a buscar a Acab y le informó de lo sucedido. Así que este fue al encuentro de Elías. Y cuando lo vio, le preguntó: ¿eres tú el que está causando problemas a Israel? ¿Sí? Recuerden que ellos se estaba encontrando Elías con el rey Acab, ¿sí? El profeta Elías lo que le iba a decir era que ya iba a empezar a llover, ¿sí? Ahí estábamos. Entonces vamos a ese versículo, y Acab le dice: ¿eres tú el que está causando problemas a Israel? Pues él fue el que dijo que no iba a llover más. Era el que prácticamente, de acuerdo a esa sentencia, era que había la hambruna tan fuerte, y también Jezabel estaba acabando con todos esos profetas. Entonces mire lo que le contesta el profeta Elías: no soy yo quien le está causando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los causan son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahora convoca de todas partes del pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, como con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. ¿Cuántas veces nosotros le estamos echando la culpa a Dios de nuestras malas decisiones? ¿Cuántas veces nosotros estamos buscando quién otro tiene la culpa y no estamos mirando si nosotros somos los que estamos fallándole al Señor? Si tal vez lo dejamos de adorar a Dios y empezamos a adorar al Dios dinero. Ayer yo tenía una conversación con mis muchachos de grado 10º y yo les preguntaba: ¿ustedes para qué estudian? ¿Y sabe qué me decían? Aquí tengo un testigo. Para conseguir plata, porque es que uno sin plata no es nada. Muchachos formados en principios cristianos, que se les ha hablado de la palabra, que se les ha dicho una y otra vez, y aún tienen en su cabeza que lo único importante en la vida es el dinero. ¿Y ese es qué? Su Dios. Para otros serán sus emociones, para otros serán otras cosas. Y por eso muchas veces nos pasa lo que nos sucede. Finalmente, en esta historia, que es la historia de los profetas de Baal y Elías, estos profetas intentan, pero no lo pueden hacer, y finalmente Elías, ¿sí?, tiene la victoria por parte de Dios.
Y todos dicen verdaderamente es el Dios. Él es el real, el que debemos adorar. Hay una victoria de Elías. Además de eso llega la lluvia. Empieza, dice, por allá le dice, vaya y mire que hay una nubecita. Y luego llega la lluvia, o sea, hay bendición. El profeta Elías ve los milagros, porque ve cómo desciende fuego, consume el holocausto. Y fuera de eso empieza a haber lluvia después de 3 años, impresionante. Pero yo quiero que vayamos a Primera de Reyes 19, que ahí es donde quiero que nos concentremos para terminar. 19, del 1 al 4. Dice, Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas a filo de espada. O sea, a los profetas de Baal, todos fueron exterminados. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Quiero entrarlo en contexto. Elías había tenido una confrontación directa espiritual con 450 profetas. Pero resulta que Jezabel, y ese espíritu de control, le manda un mensaje y le dice, ¿sabe? Chao pescado. Y mire qué pasa con Elías. Elías le contesta, no, pues si Dios hizo descender fuego, yo oro y se quita la lluvia y vuelvo y oro y empieza otra vez a llover. ¿Esas amenazas qué? Versículo 3 dice, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y cuando yo leía este versículo yo decía, wow, ¿y por qué hablé de la obediencia? Porque mira que él acaba de tener una experiencia maravillosa con el Señor. Pero de alguna manera, en algún momento, flaqueó su fe. En algún momento no puso tal vez sus ojos en Dios, sino en las circunstancias, en lo que estaba pasando. ¿Y qué dijo? Me siento morir. Ya no puedo más con esto. Se desdibujó esa imagen que tenía de Dios todopoderoso por esa situación espiritual tan fuerte. Y miren lo que pasa. Yo quiero que sigamos mirando. ¿Qué es lo que pasa? Versículo, vamos en Primera de Reyes 19, 7. Porque es increíble. O sea, cómo yo he obedecido al Señor, he visto el poder de Dios, pero de un momento a otro puedo bajar la guardia. Necesitamos poder que esa obediencia sea continua, que nosotros podamos perseverar, que podamos tener paciencia. No podemos bajar la guardia. Versículo 7 dice, el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Fue en búsqueda de ¿qué? De una respuesta. Ayunó, ¿sí? Pero miren lo que pasó. Allí pasó la noche en una cueva. ¿Por qué en una cueva? Porque estaba muerto de miedo. Llegó hasta el monte de Dios, pero se metió en una cueva. ¿Cuántos de nosotros podemos venir, estar aquí en la iglesia, pero vivir en una cueva? Porque mire lo que le pasa a él, versículo 9b. Más tarde la palabra del Señor vino a él. Allí en la cueva viene la palabra del Señor. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Y miren lo que contesta. Yo quiero que presten mucha atención al versículo 10. Dice, me consume mi amor por ti. Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. El Señor le ordenó, sal
y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por allí. Dios, ¿qué es lo que le está diciendo? Dios, ¿qué es lo que quiere decirnos hoy a todos nosotros como iglesia? Nos dice, sal de la cueva. Sal de solamente ver problemas en tu vida. Sal de solamente ver las circunstancias. Sal de esa cueva. Mire que Él no le responde la oración que Él está haciendo. Él le dice, sal de la cueva y preséntate ante mí. Versículo 11, creo. De 9. Versículo 11. 11 parte B, porque estoy a punto de pasar por allí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Al viento lo siguió un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Hemos aprendido a discernir la palabra de Dios, hemos aprendido a discernir los tiempos de Dios. Sabemos cuándo el Señor está hablando a nuestra vida. O estamos escuchándolo en el viento, en el terremoto, en cosas que no permitimos que realmente Él hable. En las situaciones financieras que nos encontremos, ¿estamos viendo realmente al Señor? Al viento, tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. Vuelve y le dice exactamente lo mismo, pero ahora ya estaba fuera de la cueva. Dios necesita que tú y yo salgamos de la cueva para poder escuchar esa oración, para poder realmente responder. Él la escucha, pero para responder tienes que estar fuera de eso que tú y yo mismo hemos fabricado y nos hemos escondido para no hacer. Porque es tiempo de cambiar, es tiempo de ser obedientes a lo que Dios nos dice. Elías obedeció porque salió. Y tú y yo, ¿cuándo vamos a salir de donde estamos? ¿Cuándo vamos a empezar a cambiar? Dios le dice, sal de la cueva, escucha mi voz, entra en mi presencia, escucha ese suave murmullo. Necesitamos que salgas de tu temor, de tus problemas financieros, emocionales o espirituales. Pero no puedes seguir en esa cueva. Tienes que salir. ¿Qué es lo que te atemoriza realmente? ¿Cuál es el paso que tú tienes que dar? Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero hay que hacerlo. No podemos solamente seguir hablando bonito. Tenemos que ser cristianos en verdad. Dios tiene la solución, pero tienes que obedecer su voz y su instrucción. No puedes seguir en las mismas. Para concluir, yo quiero que veamos este video. ¿Cómo soy disciplinado? No se puede ser disciplinado de la noche a la mañana. La disciplina es el resultado, simplemente el resultado de 3 factores. El primero, la organización. Un japonés siempre encuentra las llaves porque tiene un lugar para las llaves. Nosotros los latinos maldecimos las llaves porque no las encontramos, pero es porque el japonés siempre bautiza. Este es el lugar de las llaves, este es el lugar de los zapatos, este va a ser el lugar de las camisas. Todo lo está bautizando. Aquí se pone esto, aquí se pone... Siempre está bautizando los lugares. Siempre que se entra a una casa hay que quitarse los zapatos, pero los zapatos no se pueden dejar allí, tienen que quedar a la izquierda mirando hacia afuera. Siempre bautiza todo. Y la organización es esencial, que es muy diferente al segundo factor, que es la limpieza. Organización y la limpieza es eliminar cosas. Se puede ser limpio y no muy organizado. Se puede ser muy organizado
y no ser muy limpio. Porque la limpieza y la organización son diferentes. Limpieza es sencillamente eliminar. Es muy importante. En un país como Japón, donde los espacios son tan pequeños, donde se valora tanto los espacios, eliminar cosas. Si usted abre el armario y tiene prendas que hace 6 meses no usa, tal vez no las va a usar nunca más. Y es mejor eliminarlas. Es importante para combatir la mentalidad de pobreza en un país, aprender a eliminar y no aferrarnos a las cosas viejas y que no usamos. Es lo que hablo en mi localidad siempre, sur de Bogotá, considerado un lugar pobre. Abra el armario y saque esa chaqueta vieja. No, pero solo tiene 3 posturas, me dice. ¿Sí? ¿Cuáles? La postura del abuelo, del papá y la mía. Si usted no se desprende de estas cosas, ¿sabe? Yo crecí, esto pasaba en Colombia, viendo mujeres lavando montañas de ropa así, en un lavadero de granito con un jabón azul o una bola de tierra así lavando. ¡Wow! Va a lavar esa ropa, esa montaña de ropa, esa es la blanca, Kenji me decía. Miren la de color, otra montaña. Nuestras mujeres heroicas lavaban la ropa. Llegó la tecnología. Cuando con mi esposa entramos a un hogar, ella lo primero que sale corriendo en una casa a mirar indicadores de pobreza y lo primero que va a buscar es, ¿aquí hay lavadora? No me interesa, dice ella, si hay un televisor, si hay equipo de sonido. Hay en esta casa lavadora, siguen esclavizando a una mujer. La lavadora es el invento más importante de la humanidad, dice mi esposa. Y ella encuentra la lavadora y dice, qué bueno, ya hay lavadora aquí. Pero la montaña de ropa es más grande, porque la mentalidad sigue igual. No sé si me entiende. No eliminamos las cosas. Un ejemplo muy claro es, mamá, se le quedó la chaqueta a la niña, ya no le sirve. ¿Se le quedó en 6 años? Póngasela al niño. Pero es rosada, mamá, no importa, para que esté en la casa, nadie lo va a ver, póngasela al niño. Mamá, ya no le sirve la chaqueta al niño. ¿Se le quedó en 3 años? Córtele las mangas, haga un chaleco y póngasela a la niña. Mamá, ya no sirve ni de chaleco, está muy viejo eso, tráigalo. Lo va a botar por fin, no, lávelo. ¿Para qué va a lavar eso? Es que somos pobres, séquelo muy bien y déselo al perrito. El perrito no quiere eso, tráigalo otra vez, lávelo muy bien, córtelo y hagamos un limpión para la cocina. Los limpiones son muy baratos, mamá, no importa, lávelo. ¿Por fin lo va a botar? No, séquelo y métalo a la almohada. La almohada huele raro y está dura, mamá. Saque todo eso, por fin lo vamos a botar. No, lávelo otra vez. ¿Para qué va a lavar eso? Córtelo, haga mechitas así con la tijera y hagamos un trapero de colores. Compre un costal y hagamos un tapete de color, pero no lo bote porque alguien nos vendió la idea. ¿Quién nos vendió la idea? Que estábamos tan mal en Latinoamérica que tenemos que aferrarnos a lo viejo. Y no es exactamente, eso no es reciclaje. La mentalidad de pobreza no nos deja desprendernos y creer que hay cosas mucho mejores que hay que buscar, sino aferrarnos por miedo a lo antiguo, a lo viejo. Yo siempre estoy luchando con familias en Colombia en situación de pobreza, con el tema de la economía, de que no podemos adjudicar la pobreza, la culpa a otras personas, vamos a asumirla, enfrentarla y lo logran. Casa propia, comprar un terreno, ya tenemos muchas familias que hacen caso y lo logran. Ahora ya tienen casa propia, todos están trabajando y compren carro nuevo. No, carro nuevo es muy caro, no, pero tiene ahora garantías y muchas facilidades de pago. Compre carro nuevo. Y cuando compran carro, compran uno usado. Está bien uno usado, pero lo compran tan viejo que yo digo, va a dañar el producto. ¿Para qué compró eso tan viejo? Pero no debo nada y fue baratísimo. Y a mi esposa le gusta. ¿A usted le gusta? Sí, empuje, mi amor, empuje. Y ese carro viejo le termina sacando más dinero que un carro nuevo. Porque la mentalidad de pobreza nos aferra a lo viejo. Vuelvo al hilo del tema. Limpieza, organización y puntualidad. Los 3 factores que generan disciplina. Limpieza, organización, limpieza y puntualidad. ¿Qué tiene que ver esto con la predicación y por qué hablo de una conclusión? Si estamos hablando de que es tiempo de cambiar, para poder cambiar tenemos que ser disciplinados. Tenemos que organizarnos, si me prestan las diapositivas,
Tiene que haber una organización, una limpieza y una puntualidad. Tenemos que nosotros tener unos hábitos diferentes. Tenemos que tener un devocional que es no negociable, un tiempo con Dios no negociable. Tenemos que ser disciplinados aún en escuchar cosas que nos van realmente a dar ese crecimiento espiritual. Tengo que cambiar la forma en cómo estoy haciendo las cosas. Hebreos 12:5 habla acerca de esa disciplina que nosotros debemos tener. Este conferencista dice que tarde o temprano la disciplina vencerá la inteligencia. Iglesia, es tiempo de cambiar. No podemos seguir viviendo ese cristianismo light. Tenemos que experimentar a Dios y su amor transformador. Siguiente diapositiva. Como resumen de la prédica: primero, en la presencia de Dios hay sanidad. Segundo, confía en Jesús y camina sobre las aguas. Tercero, sal de la cueva y obedece siempre. Cuando tengas ganas y cuando no tengas ganas también hay que obedecer si tú quieres experimentar ese poder transformador de Dios. Y vive en disciplina con su amor. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy ponemos delante de ti ese tiempo. Te damos gracias, Señor. Y sabemos que la predicación no empezó hace 40 minutos, empieza desde el momento en que salimos de este lugar. Yo oro, Señor, por corazones dispuestos a poner en práctica lo que hoy tú transmitiste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice: amén. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Conéctate con nosotros. En Casa Roca somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Seguimos en contacto.